Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Gracias. Entonces, Buenos días, profe. ¿cómo les va? Bien, profe. Muy amable. Entonces, estábamos hablando, ayer estábamos mencionando de un ejemplo de watershed o algo así, o de encajonamiento. The Watershed, profe. Ok, entonces estábamos ahí, creo que, ¿cierto? Estábamos ahí. Y habíamos quedado como en la mitad. Chafle. Ok, listo. Entonces ya les comparto. Ya les comparto. A ver, vamos a abrir esto. Bien, entonces, bien, les voy a compartir pantalla.
Este es otro ejercicio que les dejo para que puedan hacer un pseudocódigo que pueda implementar la función o la operación de dilatación con ese elemento estructurante. Bien. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Mientras me abre aquí MATLAB porque está muy lento. Si hay preguntas al respecto, si ya hicieron los otros ejercicios, si tienen alguna pregunta respecto a eso, con mucho gusto. Podríamos ver alguno de ellos en particular. Si pudiéramos, si ya tienen claro, obviamente, el trabajo sobre cada uno de ellos, pues sería magnífico. Ese sería el ideal. Si no, entonces les propongo otro por acá, otro ejemplo. A ver. Otro ejemplo por acá. A ver. MATLAB se quedó. Bueno. Ok, ahora sí. Listo. Entonces ya les voy a presentar hasta donde veníamos hablando referente a la operación
eh, de umbralización a partir, o la segmentación a partir de Watershed. Vale, entonces ya les voy a abrir. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces sigo. Listo. Entonces, ya les voy a abrir la ventana para que se pueda ver eso. ¿Ya la están viendo? Por favor, me confirman. No, profe, aún no se ve. Ok. Un momentito. Entonces, va por aquí va. Bien. Bien, entonces aquí tenemos y veníamos charlando sobre el tema eh, de esta segmentación, ya que hemos venido hablando de la segmentación, esa segmentación. Entonces habíamos dicho que está en función ¿de qué? De una distancia. Ok, ahí estábamos viendo, creo, esto, ¿sí? ¿Ya lo están viendo? Por favor, me confirman. Hola. Ya se ve la pantalla de MATLAB. Listo. Entonces, juguemos a esto. Vamos a ver si MATLAB nos deja, nos ayuda, nos colabora. Entonces vamos a leer la imagen y la imagen la vamos a cargar. Un momentito que está perezoso. Bueno, empecemos por acá. Luego la vamos, cargamos la imagen. Nuevamente es una imagen en color. Si uno hace aquí, por ejemplo, ¿qué? Vamos a tener
vamos a tener esto que está apareciendo ahí. Es una imagen en colores. Con esto le vamos a decir váyase a grises. Muy bien. Planteamos ahí el asunto y decimos, ok, vamos a hacer una segmentación vía gradiente, es así, por niveles. Vamos a aplicar el gradiente, la magnitud del gradiente. Vamos a aplicar el gradiente. Una vez aplicamos eso, recordamos la imagen que teníamos antes y ahora esa imagen se convierte en otra cosa. ¿En qué cosa se convierte eso? Ahí está, ¿no? La característica de esto es que tenemos unos bordes definidos para cada uno de los elementos y el bordes obviamente definidos para cada uno de los elementos que están allí, pero en otro elemento de distinción, otra cosa, otro aspecto que hay que determinar es que en este caso el digamos, ok, el contorno es brillante, pero la región para adentro es oscura. ¿Mm? Bien, eso es simplemente hay una observación. El asunto está en que, ahí sería que no, ok, bien, vamos a aplicar ahí de una watersheet. Sería que no lo hice, no lo hice bien. Ok, aquí tenemos L, perfecto, y vamos a definir aquí una suerte de un etiquetado para esta segmentación y lo vamos a mostrar. Creo que habíamos quedado ahí. Ok. Quedemos ahí, por favor, me indican. ¿Alguna observación con respecto a la imagen anterior? ¿Qué podemos decir de eso? Profe, ¿eso era algo con respecto a la magnitud? Sí, o sea, estamos haciendo esta segmentación de Watersheet sobre la imagen anterior, es decir, sobre el gradiente. La pregunta era, ¿se puede hacer una segmentación tipo cuenca como la que dijimos sobre la magnitud de del gradiente? Esto es el resultado de eso. La pregunta es, ¿se puede hacer? ¿Hay algo que se pueda distinguir ahí? ¿Qué es lo que buscamos, qué es lo que buscamos con Watersheet, Ahí básicamente? se alcanzan a ver un poco como las peras, pero por ejemplo en la región Sí, se azul, alcanza a ver, correcto. Hay un poquitito allá, de pronto por aquí en la parte magenta y azul, ¿cierto? En el color así celeste, en el azul, pero no nos dice nada más. ¿Qué es lo que buscamos en Watersheet o con esa segmentación?
¿Qué es? Como identificar algunas regiones, no sé, de intensidad, de la intensidad, de pronto. Identificar regiones y trazar sobre ellas algún tipo de frontera, algunos diques, para ser coherente con esa descripción hidrográfica que se tomó, con ese paralelo hidrográfico, ¿no? Que se llenaban esas cuencas de agua y se definían algunos criterios allí de, eh, de diques, ¿no? Para que no se rebosara el agua y que las regiones se plantearan independientes. Pero aquí, ¿qué tenemos? Aquí no se ven regiones independientes, ¿no? Entonces aquí lo que se ve que es una sobresegmentación. Entonces fíjense que aquí hay unos pedacitos, pedacitos, pedacitos y está sobresegmentado. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer una, una segmentación basada en el cálculo del gradiente? Entonces la respuesta es esta. La respuesta es no, porque no se identifican regiones uniformes. No hay una distinción de regiones. Esa es la respuesta. Oh, caramba. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es etiquetar los objetos del primer plano, ¿no? A partir de un elemento estructural. Ahí lo tenemos. Entonces nosotros decimos, este elemento estructural se va a llamar SE y la instrucción es structural element, que sería ese elemento estructural que va a ser un disco de tamaño 20. ¿Y qué queremos hacer con eso? Entonces fíjense que tenemos acá una imagen sobresegmentada, ¿sí? Hipersegmentada sería, si seríamos más precisos. Entonces lo que hay que hacer es preprocesar la información de la imagen. Hay que preprocesarla. ¿Para qué? Para hacerlo limpios, lo más limpio posible las superficies. ¿Recuerdan lo que habíamos visto por acá? Entonces fíjense que esas superficies tienen ciertas imperfecciones, tienen manchas en los tallos de las frutas precisamente. Entonces todo eso hay que empezar a degradarlo, a quitarlo, a eliminarlo. Y para eso se hace un proceso de, eh, de antelación, un preprocesamiento. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a buscar aplicar una apertura. Eso quiere decir, vamos a aplicar, o sea, vamos a comparar la apertura simple con otro tipo de estrategia. ¿Qué es la apertura simple o básica? Es esto. Antes y ahora tenemos ahí eso. Mm, ok, fue un poco drástico, sí. Y si bien hay una suerte de regiones identificables, estas son bastante en su forma. Parece que no se le respeta la forma a lo que el objeto nos quiere dar información, ¿no es cierto? Entonces, como que hemos irrespetado la forma. Este es un elemento de comparación ahí que debemos tener. Ok, ahora vamos a aplicar una erosión y luego vamos a hacer una reconstrucción. Es decir, vamos a erosionar y a reconstruir esa imagen.
Entonces vamos a cascarle aquí a erosionarla. Y vamos a mostrarla en otra figura. Para darnos una idea ahí. Ok, tenemos esta y creo que tenemos esta. Ahí para darnos una idea de lo que estamos haciendo. Entonces en esta hicimos una apertura, fue que dijimos, y en esta una erosión. Bueno, estamos mirando qué es lo que pasa con cada una de estas operaciones. Ahora, vamos a aplicarle una reconstrucción, es decir, una apertura por reconstrucción, que es distinta a la apertura simple. Y vemos allí el cambio. ¿Para qué estamos haciendo todo esto, profesor? Precisamente estamos haciendo, como yo lo dije, una limpieza previa, un procesamiento de antelación para que la imagen sea tenga la menor cantidad de perturbaciones. Llámense manchas, llámense cosas indeseables en la superficie. Y vamos a mirar por aquí. Este ya está. Es la imagen. Lo que vamos a ver es la imagen con apertura por reconstrucción. Ah, ok. Aquí tenemos esta, que es de erosión, y esta que es una simple apertura, erosión. Y acá tenemos una apertura por reconstrucción. Entonces fíjense que aquí hay unas manchitas, los tallos aún no tienen una homogeneidad en su región o en su altura o digamos que en la intensidad más bien, en la intensidad de gris, en este caso gris, y por eso ahí tenemos todavía problemas. Ok. Entonces vamos a aplicar un cierre para eliminar las manchas y los tallos, es decir, vamos a aplicar una apertura y un cierre. Dije apertura, cierre. Aplicamos un cierre para eliminar manchas y tallos, ¿no? Esos tallos que hay, pues. Vamos a suponer. Ok, bien drástico, ¿no? Entonces lo que teníamos por acá y se ha pasado aquí. Voy a empezar a cerrar cosas. Tin, tin. Ahí lo dejamos, esas dos, subyacen esas dos. Entonces vamos a aplicar una dilatación sobre la imagen y o sea, vamos a aplicar una dilatación sobre la imagen, lo cual implicaría una apertura mediante reconstrucción. Apertura por reconstrucción y luego la dilatamos. Esa es la idea.
si uno hace la de lo anterior, esta cosa es OVRD. VRD. ¿Cómo se llama esto? Entonces esto se llamará sí. Aquí tenemos ya prácticamente una suerte de regiones ya casi sin manchas, pero aún así no sería suficiente. O sea, tenemos que alejar lo suficientemente de las imperfecciones, pero no tanto como para hacer indistinguibles las formas. Bueno, entonces vamos a complementar la imagen de entrada y la vamos a reconstruir. Entonces esto es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a ponerle a esa imagen, apertura por cierre y dilatación, un complemento. Y vamos a complementar solamente las de apertura mediante cierre. Y vamos a mirar qué es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué es esta? La imagen, después de la apertura mediante reconstrucción, complementada será esta imagen que voy a mostrarles aquí. Ahí tenemos, fíjense que ya las imágenes son más limpias y hemos respetado su forma, ¿no? Si ven que las manchas en los tallos se eliminaron, en la superficie lo mismo, pues bien, aquí hay que hacer otro paso más. Entonces vamos a complementar lo anterior. Complementar lo anterior. Ay, estoy esperando que se muestre, pero no se muestra. Ahí tenemos, fíjense ahí digamos, un poco más limpia la imagen de la superficie, ¿no? Sobre todo la forma que tienen algunas de estas imágenes. Muy bien. Entonces vamos a calcular el máximo por regiones. Aquí creo tener algún problema. Ok, todavía no. Entonces digo que tengo problemas es porque en esta versión tengo conflictos con los promedios. Vamos a calcular el máximo de regiones para establecer precisamente eso. Esto es lo que tenemos, fíjense. Las regiones más preponderantes tendrían cierto plano y la otra en otro sentido. No es, ojo a esto, no es una minarización. Porque si ustedes ven esto, pues uno podría decir, oye, sí, eso estaba como binarizado. No, no es cierto. Esta cosa lo que está buscando es un máximo dentro de la imagen a partir de regiones. Y digamos que las aplana. Cada región la aplana, las pone en términos de ese máximo. Entonces esta cosa se llama IMR. Es una estructura. Si me lo mostrara alguna vez, entonces
podríamos decir, ay, no puede ser que sea lógico. Ok, aparentemente sí. Uy, changos, no lo tenía. Sí, me lo definen en binarios. Ok, sale, no hay problema. Lo definen binarios. Y esa estructuración, como está ahí, me va a servir para los siguientes elementos acá. Podríamos superponer la imagen, esta imagen, sobre la imagen original a través de esta cosa, de esta instrucción. El problema es que yo no tengo. No la encuentra. Por lo tanto, no me va a funcionar en esta versión 2015. Esto funciona en 2020. Así lo probé. Bueno, aquí ya empieza a haber un problema y la idea es que ustedes aquí hay que asegurarse de una binarización desplazando el fondo donde debería ser. Desplazar el fondo. Y para eso yo planteé aquí una binarización. ¿Sí? O sea, convierto a imágenes blancos y negras con este umbral. Y lo podrían hacer ustedes con el gray threshold sobre esta imagen que se ha planteado aquí. Por ejemplo, vamos a poner 7. A ver qué cara hace. Y vamos a mostrar esa imagen. Pero quiero mostrar esa imagen más bien independiente de la anterior. ¿Por qué? 6. Vale. Se fue demasiado al color negro. Entonces me toca jugar más bien con el punto 5, punto 4. Aquí el umbral está entre 0 y 1. Eso algo mejor. Ah, ok, perfecto. Es algo mejor. Mejorcito, por favor. Lo que está en amarillo está en 1, lógico. ¿Sí? Lo que está en azul o violeta es fondo, o sea, 0. Bien. Ahí lo dejamos. Y aquí lo que vamos a plantearnos es la distancia que hay, la distancia que va a haber entre la distancia que hay entre qué, entre los píxeles que hay por acá. Vamos a poner aquí un píxel y el borde más cercano. De cada uno de los píxeles se le va a asignar un borde, una distancia. Y es exactamente eso lo que se busca. De aquí hasta aquí, por ejemplo. ¿Qué distancia hay? De aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí. En todos los bordes. Bordes, bordes, bordes. Muy bien. Entonces cerremos esas dos. Cerremos otra cosa por acá que no nos... Ok, no nos ponga problema. Esto
Esto ya lo hice, esto ya. Aquí definimos la distancia. ¿Mm? Recuerde que no solamente es la distancia, sino, por ejemplo, el gradiente, la que se utiliza también en esta segmentación. Y planteemos la segmentación aquí. No hemos hecho nada. Ahora vamos a buscar las líneas de dique que van a separar esas regiones, o sea, las cuencas, las fronteras. Vamos a ver si nos muestra eso. Ok, bueno, esto mejora. Entonces, para nuestro caso, tenemos una gran sector aquí que no logramos identificar precisamente por la, porque no son identificables esas fronteras o esos contornos de los elementos que están allí. Aquí sí. Vamos a mirar si esos estamos acá. No, no tengo, lo borré todo. Pero esta es digamos como el paso cuasi final. ¿Ok? A partir de ahí, todo eh, es básicamente lo que se busca. Establecer una relación entre esas regiones que hemos creado y esos diques que aquí están definidos, esas fronteras. Y eso cómo se demuestra. O sea, fíjense que antes teníamos una denotación allí de color y eso pues estaba sobrefragmentado, sobresegmentado. Aquí ya no tenemos, esto es más o menos una subsegmentación. Entonces pasamos de un estado extremo a otro, ¿no? Entonces la idea es que las regiones coincidan en verdad con esos objetos que pretendemos buscar o encontrar. Pero esta es la idea. ¿Dónde fallamos? Pues básicamente ahí donde está el tema de, eh, del umbral que pudimos tener. Ahora si el umbral pudiese ser modificado, 0, a ver qué nos depara. Aquí tenemos esto. Entonces ya se vuelve un poco más blanco todo el asunto y no. Entonces vamos a suponer que es 0,42 ese umbral. Reitero, ustedes pueden utilizar una mejor forma de utilizar el umbral con Gray Threshold, que es basado en Otsu. Entonces me tocaría pasarlo por Otsu. Por ahí lo tengo, ya lo tengo construido el Otsu, sin necesidad de utilizar una, una recurrencia o una función de estas, pero pues para el caso da lo mismo. Y ahí tenemos este, entonces vamos a suponer que es 0,42, a ver. Ahí tenemos. Sobre esta ya no es 0,45 porque es demasiado oscura. 0,40, bueno, dejémosla así a ver qué pasa. Vamos a calcular su distancia. Vamos a establecer esto. Finalmente esto y por último esto. Entonces fíjense que ya aparecen las regiones menos, una región menos extensa y se va acercando cada vez más al asunto. Entonces el tema de la binarización sí es un tema importante aquí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Inquietudes?
Profe, una pregunta. Sí. En la parte de arriba, cuando estableciste el elemento, el SE, que era como estructural, y Sí, algo de disco. Es que no entendí bien claro, esa es la parte. forma, sí, es la forma en que está definido ese elemento estructural. Pudo haber sido square, rectangle, cualquier otra cosa, pero elemento estructural va a definirse como si fuera un redondo. Obviamente, pues estamos hablando de imágenes bidimensionales, ¿no? Entonces tiene que coincidir con ese elemento. Entonces aquí podríamos trail. Es un elemento estructural ahí que tenemos que van a dilatar. Entonces, mire, puede haber de estos, ¿m? Líneas, discos y bolas. ¿Sí? Ahí está. Son elementos estructurales o kernel, si usted lo quiere. Entonces uno puede armarlo y con ese elemento estructural también, pero pues aquí está este elemento, pues lo construye de una vez. Ahora, ¿dónde está? Que es una estructura. Aquí nos va a decir las propiedades. Pues. Pero en general es eso lo que les estoy mencionando. Bueno, me abre otra cosa, bueno, preguntas o inquietudes que ustedes tengan ahí. Sí, ese elemento estructural que nosotros definimos. Ahí está. Entonces aquí están los ejemplos. Ahora si fuera un elemento estructural diferente, no sé, square, pues nos tocaría mirar cuál es el efecto del mismo sobre cada uno de los elementos y allí establecer o estipular pues cómo va a, qué consecuencias va a traer en esta definición de diques. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve entonces Trezor? Para definir segmentación, diques, en función a regiones. Entonces, esto de por aquí sería una región, esta sería otra. Y podemos asignarle a cada una de esas regiones un color distinto. Eso se hace con LG, eh, label RGB, como instrucción así general que recuerde. Y compararla, por ejemplo, sobreponerla con la imagen original, que era lo que teníamos por acá. ¿Dónde anda? Acá. Como no la tengo, no la puedo implementar para darle consistencia a lo que íbamos haciendo y comparándolo con el, eh, con la imagen original, que es esta aquí. Y es la imagen original y MR pues es la imagen definida con con el máximo de las regiones. ¿Preguntas? Profe, al final de todo, la imagen se vería como en binarizada mostrando los límites de las regiones, ¿sí? Sí, sí, puede ser, sí. Sí, ¿dónde está eso?
aquí. En esencia es esto. Esto que estoy aquí mostrando es eso. Es esto. ¿Sí? Y podríamos sobreescribir o sí, traslapar esa imagen con la imagen original para poder hacer un vínculo sobre lo que se está haciendo versus lo que originalmente entra al procesamiento que se está haciendo. ¿De acuerdo? Sí. Este es el resultado, llamémoslo final, cuasi final. Es el resultado final. Entonces, antes teníamos una sobresegmentación. O sea, todo eso pareciera que estuviera un terreno árido y la tierra se vuelve escarpada, ¿no? Se erosiona, se fractura. Aquí ya tenemos menos fracturas, pero estamos reconociendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiones. Exactamente es eso. Preguntas, inquietudes. Profe, ¿es posible como seleccionar una de las regiones pues, que se acaban de ver en la gráfica? Sí, claro. Uh-huh. Primero se le asigna a la imagen, se le asigna así como lo hicimos con la imagen anterior, perdón, con un ejemplo anterior que yo asigné sobre el lugar de primer plano, le asigné ahí con un doble clic, como ustedes lo vieron, y la seleccioné, separé los demás. E incluso hice un conteo ahí de elementos. ¿Se puede hacer? Sí, cómo no, se puede hacer. Bueno, entonces voy a plantear aquí otra estrategia que va de la mano con esto. ¿Dónde está? Por acá. A ver si le podemos hacer. A ver si lo vamos a hacer. No sé si lo por aquí lo escribí. Es este. Bueno, tocó escribirlo. Entonces, esta región, o más bien estas regiones que usted menciona, las podemos modificar, las podemos tomar, seleccionar a través de una cosa que se llama como el encajonamiento. Y eso es lo que vamos a mirar. Entonces les voy a mencionar aquí las instrucciones, algunas no me van a funcionar por las razones que ya les comenté, pero entonces se pueden sustituir digamos, por instrucciones que no reviertan pues el uso del toolbox de MATLAB, sino por hacerlas directamente. Entonces vamos a cargar una imagen. Cuyo valor es, ¿qué fue lo que dijimos? IM, quieto, IM, figures,
Y aquí vamos a mostrar qué es eso de una vez. Entonces aquí lo que estoy diciendo es cómo usar regiones o una cosa que se llama propiedades de región. Ahí tenemos eso. Entonces, ¿cuántas figuritas aparentemente tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ojo a esta. 9, 10. Esta figura se va a contar doble porque está eventualmente la construí a partir de dos figuras. Entonces va a contar 11 para que tengamos en cuenta eso y ahorita veamos el resultado. Entonces, esta imagen está en... Vamos a mirarla. A ver. Aparentemente tiene tres capas de colores. Tres capas. No me la muestra porque no me la muestra. Va a ser una imagen. Y en grises va a ser igual a... Vamos a ir a... Ah, no RGB. Vamos a llevarla a gris. Qué bola. Muy bien, no hay problema. Vamos a llevarla a gris. No a blanco y negro. Y bueno, aquí sí toca. Es lo que se tiene. Ahora, esta imagen, pues ahora sí está en una sola capa. Ahí lo tenemos. A ver si pillamos por aquí alguna imagen. No he pillado ni un solo color diferente a cero. Bueno, por acá, ¿sí ven? Entonces tenemos 0, 55, por acá 254, ¿sí ven? 254, 254. Luego, ¿qué significa eso? Que es gris. ¿No? Que sea, mire por acá el 254 todavía es gris. Vamos a mirar aquí. Lo mismo por acá. Claro, miren esto. Entonces sería 0 y 1, ¿no? Cuac, por acá. Bueno, entonces seguimos. ¿Qué más tenemos por ahí? Aquí es donde se necesita pues la binarización. Entonces voy a convertir esta imagen a blanco y negro. Y esta imagen a blanco y negro está aquí, ya lo utilizamos PW. PW, sí, entonces vamos a dejarlo así. PW va a ser
que de esa imagen en gris debida a un umbral. Pero ese threshold lo tenemos que definir. Podemos usar esta imagen, pero esta estructura, o usar una estructura como... Entonces vamos a colocarle de una vez. Entonces es que 0,40 y pico, coloquémosle la misma que la anterior. A ver, 0,40 y 0,42. Ver eso. El Great Threshold, pues lo pueden usar para establecer esa posibilidad. Vamos a mostrar que era esta cosa de aquí. A ver cómo nos dio. Ahí tenemos, creo que es esta. Ok, listo, ahí la tenemos. Y vamos a etiquetar ahora elementos conectados, ¿no? Como lo hicimos la vez pasada en el ejercicio anterior. Entonces vamos a etiquetar diciéndole que cada uno de los elementos de imagen en blanco y negro sea etiquetado. Entonces, black and white label, imagen, y guarde los datos en una cosa que se llama, vamos a ponerle nivel y número de elementos. Aquí tenemos. ¿Dónde está él? Aquí está la imagen. El número de elementos serían 11. ¿Se acuerdan que yo conté fue 10? Aparentemente esta imagen, como está construida con dos elementos sencillos, si hubiera sido tal vez la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 elementos. Que están en primer plano. 11 elementos que están en primer plano. Que está superpuesto básicamente. Bueno, 11 elementos, ahí los tenemos. Ahora vamos a utilizar las características de la región de regiones. Entonces vamos a utilizar region props. Esta instrucción que nos va a definir sobre L algún tipo de propiedad. ¿Qué tipo de propiedad estamos buscando? Pues estamos buscando área, si es básica, área, centroide y caja o contorno. Entonces vamos a ponerle una propiedad. Vamos a ver si no funciona porque esta necesita main. Sí, claro. Entonces este es el problema que yo tengo. No me va a generar nada porque tengo un conflicto con esta instrucción que previamente he alojado allí. Luego allí se va a definir las propiedades que van a definirnos. Van a definirnos área, centroide y contorno. Entonces, ¿cómo esas propiedades van a definir allí a partir de props o prop? Va a ser una estructura que van a dar esa información. Y entonces aquí lo que vamos a suscitar vamos a graficar las cajas para cada uno de esos elementos.
Entonces vamos a hacer un conteo de n igual a 1 tamaño de qué? De propiedad definida para el caso 1 y vamos a definir esta forma y esta forma nos va a declarar esta propiedad que es lo que habíamos definido antes, pero esa propiedad como es una estructura va a definir la caja, que es eso que tenemos ahí. Con estas propiedades definimos, vamos a definir el color de esa caja, la envoltura de esa caja y el color de la misma. Entonces vamos a definir, por ejemplo, verde. El tamaño el tamaño de letra o el tamaño de la línea, más bien el tamaño de letra, la línea o esto, ok, y finalizamos. Con eso ya se definen los colores, el tamaño de cada una de estas regiones. Se supone que esto me debería funcionar aquí, pero bueno, no me funcionó. Entonces van a hablarse aquí unas cajitas que van a enredar o enlazar cada una de estas figuras. Aquí. Para ello, pues, se hace necesario tener no tener este error tan elemental aquí, ¿no? Esa es la forma size, no size sino size. Size prop 1. Entonces uno podría, a partir de esos cajones, definir áreas. Entonces uno dice, ok, hagamos que el área sea menor, busquemos áreas menores a tal valor. Y uno las puede buscar a partir de la función find. Encuentre tal valor que sea mayor o igual a tal umbral. Y los va clasificando. Entonces vamos a decir, vamos a seleccionar algo que esté dentro de una propiedad, como ejemplo, área que sea igual, por ejemplo, igual, menor, lo que sea, igual a algún número, ¿no? Y allí se definen esos valores. ¿Ok? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? Profe, en el caso que, por ejemplo, yo no conozco esa área, yo puedo identificarla a través de, no sé, o sea, graficar la imagen y lo que tú decías del doble clic sobre la imagen. Pues podría ser, pero aquí precisamente usted cataloga algo, ¿no? Entonces aquí le da una selección, seleccione o encuentre una propiedad. Puede ser los que sean menores o mayores Ah, o listo, profe. iguales, ¿sí? Entonces ahí le va a encontrar esas que son únicamente las
que correspondan a ese criterio. ¿Mm? Entonces eso le va a definir áreas, contornos y centroides. Esa es una estrategia para establecer o estipular este tipo de hallazgos. Preguntas, inquietudes, comentarios. No, profe. Ujú. No, señor. Bueno, no hay preguntas. Entonces seguimos. Seguimos entonces. Bueno. Ujú. Bueno, entonces, Perdón. Una pequeña consultica, pues no es de ese código, solo que es que no recuerdo lo que dijiste sobre lo de la envolvente, o sea, no recuerdo si se concretó el tema de la envolvente ayer, profe. estoy hablando de eso precisamente. Ah, listo. O sea, ese envelope tiene que ver con este encajonamiento que yo lo he definido así. ¿Sí? ¿Dónde? Acá. Todo esto me está definiendo esas propiedades. ¿A partir de qué? De esta estructuración que da la misma herramienta de MATLAB. Ah, O sea, listo, estamos profe, qué diciendo pena. una región. Eso se puede hacer directamente, pero esto lo resume allí. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues nos va a definir una estructura prop como tal. Va a ser una estructura que va a tener una información de área, al menos de área, de centroide y de contorno. Entonces voy a decirle a tome la figura, métala en una cajita que es rectangular y defínale algunos colores para visualizarla. Luego haga algo. Y ese algo estime si es mayor, menor o igual. Bien. Sino que por tema aquí de mi MATLAB no lo puedo hacer. En Vale, 2020 perfecto. funciona perfecto. Perfecto. Ujú. Entonces es eso. Mm. Bueno. Ok. Bueno. Entonces, preguntas, inquietudes adicionales. No, señor. Bueno. Entonces, si no hay preguntas, seguimos porque pues esa sería la idea.
Ok, estábamos hablando sobre mm, las operaciones orientadas a la región, que se diferencian de las operaciones orientadas al punto, ¿no? ¿En qué? Pues porque es necesario encontrar las relaciones entre píxeles cercanos, vecinos, para modificar a través de una mascarilla o un kernel los resultados de un píxel. En el caso de píxel a píxel, pues estamos haciendo modificación de la información del píxel, no importa si los demás tienen o no una información determinada, pero es una información que se da de píxel a píxel, ¿no? Modificación de esas características. Ahora bien, en el caso de que estamos tratando, empezábamos a hablar sobre los bordes, ¿no? Sobre los bordes, específicamente la primera derivada. ¿Recuerdan eso? Y cómo, en términos de unas derivadas parciales en relación a el recorrido que yo estoy haciendo sobre la imagen, van a aparecer o a definirnos los bordes de la imagen. ¿Sí? Esa es, creo que ahí vamos, ¿no? Ahí estamos. Uh-huh. Y entonces ahí creo que habíamos quedado. ¿Qué más que nos queda por ahí en el tintero? Pero bueno, ahí vamos. Entonces vamos a hacer el recuento ahí rápido de hasta dónde íbamos y para dónde vamos. Estamos diciendo que estamos haciendo búsqueda de bordes. Y esto, o para ello, nos ayudamos de unas cosas que se llaman derivadas parciales. Bien sea en este o en este otro sentido. ¿Sí? Entonces decíamos que para establecer esos bordes, teníamos necesidad de esclarecer o relacionar más bien operaciones de diferencias, las cuales van a modelar derivadas bidimensionales discretas, porque nosotros vamos a trabajar en forma discreta. Entonces, en el caso de la derivada unidimensional, pues teníamos algo como esto, ¿no? Y si consideramos dos píxeles, ¿sí? La distancia entre dos píxeles, podríamos estar hablando de lo siguiente, pero esto en términos de esto, porque si no, no nos va a funcionar el asunto. Este sería nuestro, digamos que los primeros vecinos de esto. Ese es mi píxel y J es el centro. Y los primeros píxeles que se encuentran allí, pues van a ser sus primeros vecinos, ¿no? Los primeros vecinos de quién? De ese píxel Y. Lo puse allí como F, pero está en función de XY, ¿no? Esto es esto que estoy diciendo acá. Entonces, claro, hay consideraciones en donde hay influencia o transformaciones que van a considerar vecinos más lejanos, pero por ahora
contentémonos con esta primera apreciación. Digamos que en la parte horizontal, si uno se plantea, digamos, un barrido, en la parte horizontal, podría uno destacar, utilizando esta misma notación, un diferencial de intensidad versus uno de distancia, pero distancia en X, obviamente porque estamos hablando de una diferencial. Por lo tanto, esa distancia nos dice, ok, conservemos Y, ¿cierto? Conservemos Y, pero ojo que hay un cambio en X. Aquí, un cambio en X. Eso quiere decir que va a tener una intensidad, caramba, vamos a tener una intensidad que cambia en relación al, coloquémosle aquí un delta de X. Y tenemos que compararlo. Si nosotros cambiamos aquí, pues tenemos que corroborarlo o relacionarlo con el anterior. ¿Con el anterior qué es? Con el anterior XY. Y esto en función a los cambios que se puedan suscitar, coloquémosle un delta de X. Este sería, digamos que en la dirección horizontal, ¿no? Ahora, como estos cambios no suceden o no se dan en términos de medio cambio, sino es de un píxel a otro, es decir, entre enteros, por lo menos en la parte horizontal no nos vamos a meter otra cosa, enteros, entonces va a considerar esto, ¿no? Delta de X como 1. Estamos hablando de una restricción discreta impuesta por la misma condición de la imagen. Por lo tanto, tendríamos esta situación. Simplemente vamos a decir que X más 1, Y menos XY. ¿Mm? Entonces hay que tener mucho cuidado allí, digamos, en la medida en que si delta de Y de X va a representar una nueva imagen, no puede ser esta negativa, ¿no? Y por lo tanto, la función quedaría entonces para asegurarnos que no fuera negativa en términos de su valor absoluto, ¿no? Entonces los cambios que se susciten en una imagen de manera básica y discreta pues pueden escribirse de esta forma. Entonces decíamos que si hacíamos un recorrido de izquierda a derecha en una imagen, eh, digamos que en una imagen de grises, ¿no? Podríamos encontrar bordes en ese sentido. O sea, los cambios abruptos que se dan precisamente por este delta de I. Y esta diferencia, en general, esta diferencia sí, entre el recorrido que uno hace, si uno pudiera definir aquí una imagen, y esta imagen es oscura, y venimos de un blanco, pues esto es como saltar y encontrar un nuevo valor, o mejor, en términos de intensidades, si esto es un valor 55, 55, 55, y por aquí encontramos 0, 0, 0. Vamos a suponer que es todo 55 en todo esto. Y encontramos 0, es como tener,
brillo y luego, ¿sí?, caemos ahí. Entonces lo que va a definir esta frontera precisamente es esto, la orilla de, de esas alteraciones va a definirse como esa frontera, ese contorno, ¿no? Lo mismo para el caso de un recorrido en este sentido, a partir de un píxel central. Entonces allí vamos a definir que hay una relación de intensidad respecto al recorrido que estamos haciendo. La misma situación anterior. Entonces vamos a definir allí que tenemos X fija, pero Y está cambiando en ese recorrido. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero entonces está cambiando. Ahí tenemos. El cambio que se suscita pues se puede definir en realidad como el valor absoluto de esa relación. ¿Mm? Entonces, si se combinan, estamos hablando de la primera derivada, si se combinan eh, estas dos acciones se puede, simultáneamente en X y en Y, se pueden crear detectores de bordes en diferentes direcciones. ¿Mm? Entonces, de manera combinada, esto se va a mostrar esencialmente como esto. Delta de I como el máximo valor que uno va a encontrar en términos de la derivada parcial en X y en Y. ¿Mm? Y entonces cuando hablamos del máximo, estamos hablando de mayor de los argumentos. ¿Mm? Si uno aplica esa operación, vamos a obtener los bordes o contornos de la imagen, como ya les había mostrado inicialmente en clases pasadas, ¿no? Entonces decíamos que esto nos va a llevar al caso en el que vamos a generar, ¿sí?, conteo de bordes. Conteo de bordes no, conteo de objetos. ¿Para qué nos sirve establecer un contorno, un borde, una frontera? Conteo de objetos. ¿Para qué nos va a servir además de eso? Pues primero para localizarlos. La localización. Para definir también algún tipo de medida de los mismos. Capturarlos, medirlos, ¿no? Para establecer alguna característica geométrica. Geometría de los objetos. Si uno puede hacerlo, entonces hablaría de una discriminación por tamaño. Discriminación por tamaño. Inclusive es posible de hacer un reconocimiento óptico de caracteres. Y entonces es aquí donde vamos a hablar, o a partir de aquí, vamos a hablar de los detectores basados en gradiente. Y de eso hablaremos la siguiente semana. ¿Preguntas hasta ahí?
Esto es un recuento de lo que habíamos dejado por allá en el tintero. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Espero que desarrollen los ejercicios que les planteé para que pues se refresquen algunos conceptos ahí de los cuales hemos venido hablando. Si no hay mayores inquietudes, entonces les deseo una feliz tarde. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, No, profe, por muchas el gracias. momento. A ustedes, cualquier Gracias, cosa, Muchas profe. gracias. cualquier pregunta, con mucho gusto. Comentario. Bueno, buen día. Gracias, profe, buen día. Bueno, señor. Pam, 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 pararán.